Hola amigos del plástico de la madera, bienvenidos a Kicking 5. Hoy os traigo un juego diferente, un juego menos exigente de lo normal, un juego de caja pequeña, un juego barato. Y después, y antes de decir el nombre, os invito a que hagáis lo siguiente. Quiero que me digáis cuáles han sido los juegos que más os han sorprendido de estos que yo llamo rellena pedidos, es decir, los típicos juegos que metemos en los pedidos para llegar al mínimo de gastos de envío gratis, es decir, juegos de entre 10-15 euros que se mueven en ese margen para precisamente rellenar pedidos más grandes para llegar a gastos de envío gratis. Y el juego del que voy a hablaros precisamente es uno de estos, un juego que me ha sorprendido de muy grata manera. Y precisamente quiero que en los comentarios me habléis de vuestros juegos preferidos de rellena pedidos. Estoy hablando del Villagers, un juego que salió en Kickstarter y que ha salido en español de la mano de Arrakis. Y aquí lo tenemos, cajita pequeña, precio pequeño, en torno a los 17 euros creo que está, y lo podéis encontrar en muchísimas tiendas españolas online y también en retail en físicas. Estamos hablando de un juego de 1 a 5 jugadores, exactamente, también incluye solitario, que sabéis que es una cosa en las cuales siempre me fijo porque juego bastante, y el autor es un tal Håkon Hoel-Gaarder, creo que es un noruego de nombre, como veis, difícilmente pronunciable. Habrá que estar muy atento a este sujeto porque es el primer juego, autor Nobel, y en el 2020, que ya vamos a entrar en él, va a sacar un juego que también se llama Streets, de unas características también en plan city building, de un corte familiar, corte medio y demás. Así que vamos a ver cómo funciona este Villagers, este juego de un autor noruego Nobel, y luego vemos la crítica. Vamos al lío. Para empezar con el setup, en primer lugar, colocamos los 6 aldeanos iniciales marcados con este cartelito de aquí, abajo a la derecha, en el centro de la mesa. Formamos las 3 pilas con los aldeanos básicos, minero, campesino y leñador. Colocamos las 2 cartas de mercado en la posición de la segunda carta y de la sexta. Si jugamos con menos de 4 jugadores, deberemos de quitar todas estas cartas que tienen un 4 más. Ahora barajamos el mazo y colocamos 6 pilas de cartas. Cada una de estas pilas tendrá el doble de cartas que jugadores. Por ejemplo, para una partida de 3 jugadores, cada una de las pilas va a tener 6 cartas. Las cartas que nos han sobrado las colocaremos aquí, formando la reserva. Y por supuesto, dejaremos todo el dinerito cerca. Por último, entrega a cada jugador una carta de plaza de la villa, una ayuda de juego, una carta de fundadores por el lado de las 2 monedas, 8 monedas y su mano inicial de 5 cartas. Y sortead quién va a ser el jugador inicial dándole esta carta. La partida se acabará en el momento que se agoten todas las pilas, las 6 pilas, y se ejecute la segunda fase de mercado. El que tenga más dinero va a ser el ganador. Lo primero que se hace es la fase de reclutamiento. Desde el jugador inicial, cada uno de los jugadores va a reclutar un aldeano y lo colocará encima de la villa. ¿Cuántos aldeanos podemos reclutar? Pues al principio de la partida siempre hay un mínimo de 2, pero se puede incrementar hasta 5, y eso va a depender del número de iconos de comida que tengamos en nuestra villa. Al principio solo tenemos 0, así que el mínimo es 2, que es lo que reclutaremos, pero a lo largo de la partida podemos tener más. Y esto será un +1, es decir, si tenemos esto, será 2 más 1, 3, hasta un máximo de 5. Así que con esa situación que veis ahí, podremos reclutar hasta 3 aldeanos. Para reclutarlos es muy sencillo, o bien elegimos uno de los descubiertos de abajo, o uno de los que están tapados de arriba. Recordad que este es el anverso y este es el dorso. Bien, si por ejemplo cogemos el techador, muy sencillo, lo que tendremos que hacer es llevar este techador a nuestra villa y sustituir con el mazo que esté más a la izquierda, es decir, cogeremos esto y lo colocaremos aquí. Sencillamente, si elegimos coger una de las de arriba, pues, por ejemplo, esta de aquí, la cogemos, la robamos y también nos la llevamos a nuestra villa. En cualquier caso, las cartas que vayamos reclutando, ya sea escogiendo las de abajo o ya sea escogiendo las de arriba, las vamos a ir colocando en la plaza de la villa. De esta forma vamos a tener al final, y siempre siguiendo este ejemplo que he puesto donde reclutaríamos 3, pues tendríamos
precisamente las cartas que vamos a poder reclutar con respecto a nuestro límite de reclutamiento. Una vez que todos los jugadores, desde el jugador inicial y en sentido horario, hayan hecho esto, pues se acabaría la fase de reclutamiento. Ahora lo que vamos a hacer es actualizar el camino. En el caso de que alguna de las cartas de abajo tenga una moneda encima, porque en la anterior ronda hemos hecho precisamente esto que estoy explicando ahora, que es actualizar el camino, pues precisamente esas cartas se van a ir, van a desaparecer y son descartadas. Una vez hecho esto, lo que hacemos es rellenarlo con cartas de la reserva, los huecos que han quedado libres. Y terminado eso, lo que hacemos es directamente colocar una moneda en cada una de las cartas, sencillamente para marcar que son las que están disponibles ya para la siguiente ronda. Y ahora llegaría la fase de construcción. Recordad que las cartas que antes hemos cogido, hemos reclutado, ya las tendríamos disponibles en nuestra mano. Así que después de toda la mano conjunta que tengamos pues en la mano, precisamente, ya podemos construir cualquiera de esas cartas siguiendo unas normas. ¿Cuál va a ser el número de cartas que podemos construir? Pues funciona igual que el icono de comida. En principio, al principio de la partida, tenemos un mínimo de 2 y vamos a poder tener un máximo de 5. Y eso va directamente relacionado con este icono de construcción de aquí. Si por ejemplo tuviéramos este icono, pues en vez de 2 podríamos construir 3. Como no lo tenemos, solamente podemos construir 2. Así que vamos con las normas de construcción. Lo primero que tengo que saber es que tengo la opción gratuita de descartar en mi turno hasta 3 cartas. Por ejemplo, podría descartar 1, 2 y 3 cartas para coger hasta 3 aldeanos de los básicos que tenemos aquí. Y esto no ocupa acción ni límite de construcción, es decir, es una acción gratuita. Así que yo podría descartarme de 3 cartas sin problema para conseguir 3 aldeanos básicos en cualquier mezcla, no tienen por qué ser los 3 diferentes que yo he escogido. Esto es una cosa que siempre vais a poder hacer gratuitamente. Lo siguiente que hay que saber es el límite de apilamiento. Eso quiere decir cuál es el número de cartas que puedo poner sobre cada uno de estos aldeanos básicos. Si os fijáis, aquí tenemos un icono de 2 cartas, 2 cartas y 2 cartas. Eso significa que yo voy a poder colocar sobre estos aldeanos básicos máximo 2 cartas. Y explicando esto, ya aprovecho para coger y ponemos 2 aquí. Explicar las cadenas de construcción. Las cadenas de construcción es lo siguiente. Si os fijáis, aquí tenemos leñador, carpintero naval, aquí tenemos leñador, tonelero. Esas cadenas indican lo que nosotros tenemos que tener en la parte de arriba, es decir, tenemos que seguir esta estructura de construcción. Al principio tiene que estar el leñador, como sucede aquí, y luego el carpintero naval. Al principio tiene que estar el leñador y luego el tonelero. Bien. Esto vale para todos los aldeanos, ¿vale? Siempre va a ser límite de apilamiento 2, ¿ves? Aquí tenemos 1 y 2 máximo, ya no vamos a poder poner más carta debajo y tenemos que cumplir esta línea de estructura de construcción. Una vez hecho eso, también tenemos que fijarnos si hay requisitos. Por ejemplo, el carpintero naval no tiene ningún requisito, sencillamente lo que nos aporta va a ser 2 de dinero cuando lleguen las fases de mercado, nos permite construir 1 más en la siguiente fase, a partir de la siguiente fase de construcción. ¿Y esto de aquí qué significa? Pues esto significa que es la cantidad de veces que va a poder desbloquear un candado que requiera un carpintero naval. Esto no lo tenéis aquí, pero sí que lo tenéis aquí. Cuando yo he bajado esta carta de tonelero, recordad que yo tenía un límite de construcción de 2, he utilizado los aldeanos básicos con descartes que no me ocupa nada de construcción, pero aquí ya he bajado 1 y 2 cartas. Es decir, ya he cumplido mi límite de construcción en esta ronda. Pues bien, esto está perfectamente ejecutado, no necesito nada, no requiero nada. Pero en tonelero lo que me exige es que para jugar esta carta necesito un herrero, fijaros ahí. Necesito un herrero que viene con un candadito. Bien, no tengo ningún herrero dentro de mi villa, así que ahora o van a suceder realmente 3 cosas. Si yo tuviese un tonelero dentro de mi villa, vamos a hacer un pequeño cambio, una pequeña trampita, vamos a quitar este y vamos a poner este otro para que así... Aquí está, que me estaba liando yo de color. Ahí tenemos al herrero. Bien,
Imaginad que hemos construido estos dos. Fijaros, minero va con herrero y lo colocamos ahí. Pues bien, precisamente este herrero es el que me va a dar acceso a construir el tonelero sin ningún tipo de problema, o mejor dicho, de la manera más óptima posible. Y explico por qué. Aquí tenemos, fijaros que pone herrero y un 2, y un candadito. Eso significa que tenemos que poner estas dos monedas que hemos cogido de la reserva aquí, lo cual indica que el herrero ya ha desbloqueado, con la llavecita esta que veis aquí, ha desbloqueado una de las 10 veces posibles que puede hacer esto el herrero, ¿no? Fijaros, utilizo el herrero, pagando 2, que lo cojo de la reserva, para desbloquearlo. Así que, como yo lo tengo en mi villa, no hay ningún problema. Cojo, pongo este 2 de la reserva y esto me va a permitir ganar más dinero en las fases de mercado. El límite sería de 10, que realmente no importa mucho, porque yo creo que no lo vais a alcanzar jamás en una partida, lo del límite de 10, pero bueno, la moneda ya va a indicar que lo habéis hecho una vez. Y esto sería la fase de construcción. Pero ¿qué pasa si no tenéis un herrero en vuestra villa y otro jugador tiene un herrero en su villa? Pues estos dos no cuentan, estos dos los tendríais que coger de vuestra reserva y pagárselos precisamente al herrero de la villa del otro jugador y se lo tenéis que colocar. Pero las dos monedas salen de vuestra reserva, no de la reserva general. Esa es la diferencia. Y en el caso de que nadie tenga un herrero en su villa, ni en vuestra villa ni ningún jugador, lo que tenéis que hacer es también coger dos monedas vuestras y perderlas pagándolas al banco, a la reserva general. Y esto es la manera que tiene el juego de utilizar el desbloqueo con los candados y con las llavecitas. Siempre funciona igual. Repito, si tenéis en vuestra villa, son dos monedas que cogéis de la reserva y las colocáis sobre el que ha desbloqueado. Si lo tiene otro jugador, tenéis que pagar dos monedas de vuestra reserva y ponerla encima de la carta de ese jugador. Y si no lo tiene nadie, tenéis que pagar dos monedas al banco. Con eso estaría dicho cómo funciona la fase de construcción. También tenemos que hablar de las cartas de tipo especial, que son estas que veis aquí. Hay alguna diferencia entre ellas. Por ejemplo, el monje actúa como una especie de comodín que se va a poder utilizar como un aldeano. Bueno, eso es ya lo que haga cada una de las cartas. Pero sí, tenéis que saber lo siguiente. Si hay cartas especiales que tienen este iconito de aquí arriba, significa que tras utilizarla, pues evidentemente la característica, la habilidad que tenga cada una de las cartas, en este caso es la hojalatera, lo que hace es barra libre de candados, o sea, puedes desbloquear cartas sin pagar nada, me parece demasiado salvaje, pero bueno, es lo que hace la hojalatera. Ahí tenéis el icono de descarte, pues sencillamente después de jugar la hojalatera lo vais a descartar. Importante también, las cartas especiales no ocupan límite de construcción, así que se pueden jugar gratuitamente sin que cuenten para ese límite de construcción que acabamos de explicar. Las fases de mercado se producirían en el momento que no quede ninguna carta encima de la primera fase de mercado. En ese momento se calcularían los puntos de cada jugador, que realmente va a ser el oro que se gana. En el momento que también se agote el sexto mazo, acabaría la partida y también se produciría la segunda fase de mercado. Las únicas diferencias entre ellas son las siguientes. En la primera fase de mercado solo puntuamos las cartas que tengan el oro de color dorado, ahora lo veremos. Sin embargo, en la última lo que haremos es puntuar las cartas de color dorado, pero también las que tengan el fondo de color plateado. Vamos ahora a... Se acaba en la primera fase de mercado, lo que hacemos es sencillamente ver todo el oro que tenemos y lo ganamos. Aquí, por ejemplo, tenemos 2, y 2, 4, y 9, 13. Eso lo ganaríamos en la primera fase de mercado. Fijaros que aquí también tenemos uno plateado, pero en la primera fase no se va a puntuar. En el caso de que tengáis algo de dinero por debajo, como es el caso de la rudera, no vale porque va a estar tapado. Es decir, solamente tenemos en cuenta las cartas que están arriba del todo. Así que, recapitulando, aquí tenemos 13 monedas de ganancia en la primera fase de mercado. Pero si tenemos esta misma situación en la segunda fase de mercado, lo que haremos es, además de puntuar esas 13 monedas, también puntuaremos lo que sea de color plateado. En este caso nos dice que ganamos 3 oros por cada símbolo de comida. Así que, como aquí tenemos un símbolo de comida, pues lo que vamos a ganar es 3 oros más. Es decir, en la segunda fase de mercado, en vez de ganar 13, ganaríamos 16. Y una cosa importante también es que si habéis ido desbloqueando a lo largo de la partida, utilizando, por ejemplo, el herrero,
que lo tenemos aquí, que lo hemos explicado antes, eso también va a contar para las fases de mercado. Es dinero que nosotros también ganamos en esas fases. Esto es todo lo que tiene el juego. Una vez que termine la segunda fase de mercado, se contará todo el dinero que hemos ganado y el que más tenga será el ganador. Pues esto es el juego Villagers, un juego que tiene mucho más de lo que aparenta. Una cajita muy pequeña donde hay un gran juego. Acostumbrado a los juegos de cartas que son en plan muy simplones, sin mucho que pensar, sin mucho que planificar y demás, estamos ante un juego que la verdad es que tiene bastante más chichilla de la que parece. Un juego que va muy bien en solitario, que va muy bien, también tiene reglas para 2 jugadores. Tiene las propias para un jugador, jugamos contra una condesa, me parece que era. Así que escala muy bien, a 1, a 2, 3, 4 y 5 jugadores. No ocupa mucha mesa, es rápido, es muy convero. También tiene su parte de interacción con los demás jugadores cuando tenemos que usar la mecánica de los candados y la llave. Así que un juego pequeñito, rellena pedidos, muy recomendables. Y como digo, repito, estaremos muy pendientes de este autor porque parece que ha entrado con fuerza dentro de lo que es pues los juegos pequeñitos de cartas, pero no exentos de chichilla, y es un formato que a mí especialmente ahora me está gustando mucho. Juego bonito, barato y con solitario, de la mano de Arrakis. Seguimos abriendo cajas, seguimos jugando. Suscribiros, dadle a la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo de Kicking 5. Un saludo, chao.